regiones conectadas a través de un dial. A partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. Colombia está al aire. Y a las 12 del día, 16 minutos, les damos las gracias por seguir conectados con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Saludamos también especialmente a los televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Gracias por conectarse a ver nuestro tema del día hoy. Y ayer nosotros estábamos hablando con líderes de partidos políticos de izquierda y les preguntábamos cuál era la salida o la propuesta que tenían desde ese sector político para salir de esta crisis. Y hoy hemos querido invitar a líderes políticos y empresariales de derecha, también para saber cuál es la propuesta ideológica que plantean a esto que estamos viviendo en estos momentos, la gente en las calles reclamándole a un gobierno, el gobierno del presidente Iván Duque del Centro Democrático, por las políticas que ha venido implementando. Y por eso quiero empezar por saludar a Rafael Nieto, abogado, columnista y analista político, quien probablemente será candidato presidencial, creo yo, doctor Nieto, usted no ha definido, pero creo que sí. Bienvenido y mil gracias por acompañarnos. Camila, muy buenos días para usted, para todos en la mesa de trabajo y para todos los que nos oyen en Blue. Doctor Nieto, ¿cómo interpreta usted particularmente, que hace parte pues, de ese sector de derecha del país, que ha propuesto su nombre para ser candidato presidencial en otras oportunidades, estas manifestaciones que estamos viendo en las calles, el pueblo colombiano básicamente pues diciendo, oigan, acá hay una población que no está de acuerdo con el manejo de la política pública, pero sobre todo en un punto fundamental, que yo creo que hace parte del punto de quiebre, y es el tema de la paz y el tema de la actitud que ha tenido el gobierno del presidente Duque frente al proceso. Camila, yo creo que hay que hacer varias precisiones. Uno, el pueblo es mucha gente. El pueblo es la gente que sale, marcha y protesta, pero el pueblo también es esa inmensa mayoría que se queda en su casa o que está trabajando, que repito, hay que volverlo a poner sobre la mesa y no olvidarlo, son la inmensa mayoría de los colombianos. Segundo, es verdad que hubo unas manifestaciones y unas protestas que en mi opinión eran además claramente legítimas, que se vieron expresadas en el paro del 28 de abril, donde, lo digo además abiertamente, yo también hubiera podido salir a marchar siempre y cuando no hubiera ocurrido esa manifestación en el marco del tercer pico de la pandemia. Me parecía que era claramente una irresponsabilidad salir a marchar y hacer aglomeraciones en ese momento específico, y yo no tengo la menor duda de que en una semana, 10 días, vamos a tener un número muy importante de personas que estén en las unidades de cuidados intensivos y mucho más muertos por cuenta de ese ejercicio irresponsable. Probablemente no los muchachos que salieron a marchar, pero sí sus familiares, que son muchos más vulnerables a la enfermedad. Pero lo que ocurrió después, al final del día y en adelante, los actos vandálicos, los ejercicios delincuenciales, los ataques a los establecimientos comerciales o financieros, a las estaciones de gasolina, a los automóviles, los bloqueos, que son claramente un acto de violencia, esos hechos son una violación clarísima del Estado de Derecho, son actos violentos y así hay que decirlos, y frente a esos tiene que haber una respuesta clara del Estado para la protección de la vida, la integridad física y los bienes de los ciudadanos afectados. Y tercero, yo sí creo que hay que buscar caminos de diálogo con aquellos que no acudan ni a la violencia ni a las vías de hecho. Con todos los otros, con los que están en el marco de la democracia, tengan la opinión que tengan, se puede sentar uno a conversar. Con los violentos y con los que delinquen y con los que acuden a las vías de hecho, definitivamente no, porque se da un mensaje de impunidad y además se legitiman esas acciones violentas y esas vías de hecho como mecanismos suficientes para generar presión que permita tratarlos mejor a ellos que al resto de los ciudadanos que se comportan de manera pacífica y respetando el Estado de Derecho. Claro. Luego sí. El diálogo sí, pero solamente en esas circunstancias y condiciones. Hay un común denominador que hemos visto en estas manifestaciones, en estas marchas que se han presentado en Colombia, pero también a nivel internacional. Vimos marchas en Estados Unidos, en Los Ángeles, vimos marchas, por ejemplo, en Madrid, la capital española, y esas marchas tenían un mensaje común. Y ahí quiero preguntarle a nuestro siguiente invitado, presidente de Fedegan, el doctor José Félix Laforí, ese mensaje en común era como un hastío, y ayer lo hablábamos, por ejemplo, con Iván Cepeda, que estaba en estos micrófonos también, del uribismo y de lo que representa políticamente el uribismo y el gobierno actual del presidente Iván Duque. Doctor Laforí,
Lafori, y le doy la bienvenida preguntándole eso. ¿Cómo reciben ustedes desde ese sector político del país estas manifestaciones masivas en las calles, un poco rechazando pues esa ideología y ese accionar que representa pues el sector político al que usted pertenece? Bienvenido. Pues gracias por la invitación, a todos un saludo cordial. Pues masivas no estoy tan seguro. Sí, aquí hay una narrativa que ha venido construyendo pacientemente la izquierda para tratar de desfigurar lo que fue una política que le permitió al país, a partir del 2002, volver a restablecer elementos mínimos básicos de convivencia ciudadana, y que le permitió al país volver otra vez a estar en el radar a nivel internacional. En consecuencia, esas manifestaciones masivas, entre comillas, no son ciertas. Son muchísimos más los colombianos que están en el exterior, que en el fondo siguen creyendo que una democracia con plenos derechos es una democracia en donde no se sustituyen los mecanismos que tiene por los diálogos extorsivos, que es a lo que estamos sometidos. Porque como bien lo dijo Rafael Nieto, marcha sí, es decir, pero obviamente dentro de lo que se considera unas marchas entre comillas pacíficas, que no lo han sido, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿por qué vamos a sustituir nuestra democracia, cuyos mecanismos no habilitan ni permiten, ni siquiera están constitucionalmente consagrados, salvo en un acuerdo que hizo el señor Santos con la FARC para movilizaciones que como estas terminaron en bloqueo y por supuesto activando escenarios que lo que pretenden es, como lo hizo Lenin cuando accedió al poder, el mismo Mussolini con las camisas negras, el mismo Hitler, todos venían obviamente de una cartilla socialista y comunista para el acceso al poder. Pues hay millones de colombianos que hoy en día están atrapados precisamente en ese diálogo que estos señores, que nadie le ha dado, entre otras cosas, ese mandato del comité supuestamente del paro para someter al gobierno a un diálogo extorsivo. No, aquí hay que conversar con aquellos sectores sociales que eventualmente están desesperanzados después de año y medio de pandemia, pero no con estos que lo que pretenden es llevar al gobierno a la claudicación, como la historia lo ha venido registrando, a propuestas absolutamente insensatas como la que supuestamente le llevó el tal comité de paro en días pasados, antier, al presidente Duque. Con ellos no hay ningún tipo de conversación. Ese diálogo extorsivo no es admisible en una democracia representativa como la nuestra. Aquí lo que hay que hablar es con aquellos que se someten a la Constitución y no la sustituyen a través de este tipo de manifestaciones violentas. Pero usted menciona, doctor Lafori, pues que la gente está hastiada después de un año y un poco más de pandemia. Sin embargo, este estallido social y las manifestaciones las venimos presenciando desde el 2019, antes de la pandemia. Y lo que pasa es que la pandemia las puso en pausa. Y por eso ahí, con una pregunta, quiero saludar a Álvaro Hernán Prada, excongresista también del Centro Democrático. Doctor Prada, bienvenido. Si no hay como un acto de reflexión también desde el sector político al que usted pertenece sobre esa política y esa campaña tan dura en contra del acuerdo de paz, porque creo que ese fue un punto de quiebre y tal vez si esa división no se hubiera dado y otra hubiera sido la actitud del gobierno del presidente Iván Duque frente al proceso, tal vez estas manifestaciones no las habríamos empezado a ver desde el 2019, ¿o no cree usted? Camila, un saludo para usted, para quienes la acompañan en la mesa de trabajo, para José Félix, para el doctor Rafael y para la gran audiencia que tiene en este gran programa. Yo creo que el tema hay que dividirlo en dos. Una es la manifestación y la protesta legítima, basado de pronto en una nueva realidad, donde hay que sintonizarnos y el gobierno también tiene que sintonizarse con esa nueva realidad. Hoy la mayoría incluso de los votantes son jóvenes
Y eso también obliga a escucharlos, a entenderlos, a tener empatía con las ilusiones. Hay una sensación de frustración porque no ven un futuro claro. Bueno, vamos a hablar con ellos, vamos a sintonizarlos, vamos a explicar cuáles son las preocupaciones también del gobierno y de quienes impulsamos desde esta óptica políticas públicas para ayudar a mejorar en empleo, para ayudar a crecer, para salir de esta pospandemia, que lo que tenemos que entender es que la única manera de salir de esta situación tan grave es unirnos juntos entre todos los colombianos y no hacer caso de las divisiones. Y la otra estrategia a la que estamos hoy sometidos es una planeación estratégica y diseñada con tiempo para asfixiar el gobierno y asfixiarlo con una manifestación o aprovechándose de esa manifestación, de esa molestia que pudo haber generado. Pero ahí yo lo interrumpo, doctor Prada, porque usted dice de la reforma tributaria. Pero lo que iba a decir, pero Camila, déjeme, yo ahí lo interrumpo porque me parece importante, porque usted es del Centro Democrático y usted dice que hay una estrategia para asfixiar al gobierno, pero es que incluso ustedes desde el Centro Democrático hubo una cantidad de políticos que empezaron a mandar trinos que uno decía, oiga, están dejando solo al presidente, porque incluso desde el propio partido venían los ataques. Nosotros internamente podemos tener diferencias con el gobierno, pero una cosa es tener diferencias y manifestarlas internamente, por ejemplo, en el tema de la reforma tributaria. Le habíamos dicho al gobierno, creemos que no es conveniente afectar el IVA, que no se le vaya a poner un tributo a los alimentos, que no aumentemos la base gravable, que no se afecten las pensiones, y explicarlo a los colombianos de manera tal que entiendan que la preocupación es una política social, que los beneficiarios de la devolución del IVA lleguen a 5 millones, que los beneficiarios de ingresos solidarios lleguen a 6 millones, que los estratos 1, 2 y 3 jóvenes en las universidades puedan estudiar gratuitamente. En fin, ese tipo de circunstancias son las que expusimos y que a través de los medios de comunicación pues se conocieron las diferencias. Pero otra distinta es una estrategia para asfixiar el gobierno, asfixiando a los colombianos. Al presidente Iván Duque, las manifestaciones se las hicieron desde el primer día de su gobierno. Antes de la posesión ya habían anunciado manifestaciones. Y con esa estrategia lo han venido acompañando en una oposición que lo que pretende es, con un discurso de odio, dividir a los colombianos. Y a eso es que no le podemos jugar. Al principio decían sobre el proceso de paz y ahora sobre la reforma tributaria. Allá iba. Hoy no están pensando en el proceso de paz, entre otras cosas porque quedó evidenciado las fallas del proceso de paz. Hoy tenemos las FARC como eran antes, no solamente generando violencia, sino creciendo en narcotráfico, aliadas con otros grupos criminales como el ELN y los carteles mexicanos, sí, que ya hacen presencia en el sur y en el oriente del país. Claro, ahora, doctor Rafael Nieto, usted ve detrás de estas protestas, de estos 15 días de movilizaciones y de bloqueos de carreteras y ciudades como Cali, ¿ve un propósito político articulado? ¿Ve algún movimiento, algún dirigente de la política nacional que le está metiendo mano a esto? Yo no tengo la menor duda de que eso es así. Las manifestaciones del 28 tuvieron un altísimo elemento de espontaneidad. Lo que ha ocurrido después de eso, no. Los bloqueos, no. Aquí hay una acción sistemática de unos grupos radicales de izquierda que han tomado la decisión de empobrecer al pueblo colombiano en abierta contradicción con lo que alegan estar tratando de cuidar y mejorar. No hay la menor duda de que estos bloqueos y estos actos vandálicos lo que hacen es contribuir a la quiebra de más micro y pequeños empresarios, a que haya desabastecimiento, a que aumente la inflación, a que haya más desempleo y más pobreza. Y le apuestan a ese empobrecimiento porque entre más desempleados y más pobres haya en Colombia, creen que el discurso de odio, de lucha de clases, el desprestigiar al gobierno, le va a servir a sus propósitos políticos, y porque creen también que así, de esa manera, entre más pobres y más desempleados haya, la posibilidad de proyectar un candidato populista va a tener más posibilidades de éxito. Además, hay que decirlo con todas las letras, es que lo anunció Petro el mismo día de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Basta recordar su discurso. Pero entonces quiere decir eso usted, doctor Nieto, cuando Déjeme usted, terminar, pero favor, cuando Camila. menciona a Petro, déjeme, yo lo interrumpo, y es cuando menciona a Petro, es que usted le concede la capacidad de semejante convocatoria a nivel nacional. ¿Usted cree que estas manifestaciones y esto que estamos viendo es la fuerza política del senador Petro? Porque pues entonces eso indicaría que quienes dicen que todos aquellos que están en las calles van a votar por Petro y que seguramente eso lo llevará a ser presidente, pues tienen razón. No tienen razón. Y no tienen razón porque usted le está dando mucha más poder político y mucho más presencia masiva a las manifestaciones de lo que en realidad ocurre en la calle. Es que aquí hay unos pocos cientos, es más, unas pocas decenas de miles que han salido a protestar. Aquí las elecciones se ganan con 10,5 millones de votos, como hizo Iván Duque, Camila. No nos empecemos a confundir. Es que aquí hay que tener cuidado en no darle voz política, sino a quienes efectivamente tienen la capacidad para mostrar que la tienen por vía de la representación y de los votos. ¿Usted cree que han salido millones a marchar en estos días? Eso no ha sido así. La única vez que han salido millones a marchar fue aquella marcha famosa del no a las FARC. Pero ahora no. Aquí hay unas decenas de miles que han salido y después del 28 muchos menos. Aquí, apenas unos pocos miles y nada más que eso. Luego no le dándole más espacio al que no tiene, a una vocería política que no tiene, pero que había una advertencia clara de Petro diciendo que iba a calentar la calle. Lo dijo ese día, basta recordar ese discurso y lo ha mantenido en esa misma línea en sus trinos una y otra vez. Doctor Laforí, lo escucho. Sí, no, es que me parece que el punto que está poniendo Rafael es demasiado importante, que fue un poco la respuesta que usted dio a la explicación inicial mía. Evidentemente, y durante el 18, porque usted se refirió al 19, no, en el 18 sucedieron dos hechos. Uno, el diálogo extorsivo del CRIC con el gobierno del presidente Duque. Y después, el diálogo extorsivo de FECODE en noviembre del 18 con el presidente Duque. Y a partir de allí, usted recordará que prácticamente plantearon el comité de paro, comité que después terminó habilitando una serie de mesas técnicas durante todo el año 19, hasta que finalmente en el mes de noviembre terminaron incendiando una serie de CAIs. Evidentemente esa ha sido la estrategia de diálogo extorsivo, sí. y por supuesto absolutamente criminal. Pero mire, doctor Laforí, termino con esta frase, que han pretendido esos sectores sindicales con el CRIC de someter al gobierno y de sustituir la democracia. Es que la democracia tiene unas formas que están recogidas en la Constitución y que están recogidas en la ley. Mire usted, con esto le termino. Buena parte del paro que pretendieron hacer en el día 28 de noviembre era para que el gobierno retirara la reforma tributaria, sin que el Congreso, que era quien tenía la facultad, discutiera la reforma. Y el gobierno, digámoslo en un acto de humildad republicana, acepta las manifestaciones de descontento y el domingo termina retirando la reforma tributaria. Ahí inmediatamente empezó otro diálogo extorsivo, diálogo que termina prácticamente en una propuesta que implica 81,5 billones de pesos. Mi pregunta es, ¿eso quién lo paga? ¿Eso claro, para qué es? Pero mire, ¿Para no llegar a ningún acuerdo? ¿Para sustituir la democracia a través de qué? A través de manifestaciones violentas. Yo creo que somos muchísimos más los colombianos que no vamos a aceptar que nos sustituyan a través de una especie de diálogos extorsivos. Yo los escucho a los tres y los tres los escucho con la misma narrativa de que no son tan masivas las manifestaciones, que no es tanta gente la que está en la calle, que estos son unos diálogos extorsivos y que la mayoría de la gente piensa distinto. Y yo no sé, doctor Laforí, si eso sea un poco miope, si realmente no sea entender lo que está pasando con las juventudes y lo que está pasando en las calles, porque ustedes, lo que yo les escucho es como una negación a lo que está pasando y que no es tanta gente, que realmente no son tantos. Álvaro Hernán Prada lo acaba de decir con todas las letras. Claro que aquí hay unas manifestaciones de desesperanza de muchos sectores sociales
que después de año y medio de sufrir desempleo, pobreza, etcétera, etcétera, tienen una cantidad de aspiraciones legítimas frente al gobierno. Lo dijo claramente Álvaro Hernán Prada, y nosotros reconocemos que hay una voz de muchos colombianos que necesariamente hay que atender. Pero lo otro, lo que no hay que atender es el Comité del Paro. Eso no. Hay que entender esos sectores sociales que están viviendo una situación crítica desde el punto de vista económico. Doctor Prada, lo escucho. Camila, exactamente eso fue lo que dije. Había que entender una nueva realidad. El gobierno tiene que tener empatía con los jóvenes, entender y respetar obviamente el sentimiento que hoy es distinto a lo que pasaba en el 2018. La realidad ha sido diferente. La misma pandemia nos llevó a pensar de manera distinta. Lo que pasa es que esa angustia o esa preocupación de los jóvenes es aprovechada por un sector que viene aprovechando cualquier pensamiento o cualquier disgusto, cualquier cosa que le permita salir a la calle para hacer su estrategia, que es la de asfixiar la economía. Nosotros, hoy que tenemos en el país, además de 1.362 bloqueos, 1.215 marchas, 32 fallecidos, 716 lesionados, policías muertos, en fin, esto ha ocasionado que la economía del país esté absolutamente golpeada. Si teníamos problemas para salir de la pospandemia, ahora imagínense cómo está el sector piscícola, por ejemplo, de mi departamento, o el sector avícola, o quienes tienen como empresarios que cumplir con contratos en el exterior y que no lo pueden hacer. ¿Quiénes van a generar empleo? ¿Cómo vamos nosotros a responder ante esta petición de los jóvenes que vuelvo y repito, tenemos que sintonizarnos con esa nueva realidad, pero no es bloqueando, no es destruyendo el país, no es acabando las vidas de los soldados y policías, ni tampoco la de los civiles, porque ojo, que en esta estrategia que bien se ha llamado revolución molecular disipada, si no tienen un muerto por parte de la policía o del ejército, ellos mismos son capaces de hacerlo para generar esa angustia, ese rechazo, ese sentimiento de odio que es lo que quieren despertar y dividirnos en Colombia. No, lo que hay es que ejercer la autoridad, pero al mismo tiempo sintonizarnos con una nueva realidad en el país, con los jóvenes que están esperando soluciones, que están esperando generar empleo, que les permitamos visualizar el futuro de manera mucho más clara. Señor Laforí, yo escucho acá un discurso en donde se tilda a la izquierda, al castrochavismo, al chavismo. Y yo soy venezolano y yo recuerdo en Venezuela cómo grupos de civiles afectos al gobierno salían a las calles a disparar a civiles que estaban en contra del gobierno en ese entonces de Hugo Chávez. Los puntos se encuentran, la extrema derecha y la extrema izquierda que ustedes señalan. Con esto, usted quisiera saber su opinión sobre los grupos de civiles armados en Cali, disparando contra parte de la Minga, señor Laforí. ¿Usted está de acuerdo con que grupos de civiles, de ciudadanos civiles, salgan a las calles armados a disparar contra propios colombianos, señor Laforí? Gonzalo, me parece muy triste que una persona como usted, que tiene que tener una radiografía mucho más ajustada del cacerolazo en Venezuela y del acceso al poder de Chávez, haga esa pregunta. Es que aquí quienes estamos acá, a quienes nos tildan de derecha, no creemos en esas vías de hecho. Creemos en la fortaleza de las instituciones que democráticamente nos hemos dado para que repriman al criminal a través de la justicia, a través de la fuerza pública. Yo he sido un enemigo del diálogo por el diálogo. Yo creo que el diálogo se puede llevar con aquellos sectores sociales que eventualmente generan opciones y expectativas válidas, pero no con aquellos violentos que lo que pretenden, como lo hizo la Minga, y esta mañana María Fernanda Cabal, mi mujer, se lo dijo con toda claridad, en carros oficiales, pagados con los impuestos nuestros,
fueron los que abrieron fuego contra gente inerme en Cali. Es la inversión de las realidades. Incluso posteriormente, en la W, salió el presidente del sindicato de la UNP dando testimonio de lo que había hecho justamente la Minga con los carros oficiales, con las camionetas llevando gente armada con armas largas para disparar contra las multitudes. Entonces, yo creo que usted no me puede hacer esa pregunta, porque si alguien armó a la sociedad civil, más de 100.000 supuestos milicianos, fue el gobierno de Chávez. Y aquí esta patria, ¿no? Mi querido Gonzalo lo ha recibido con cariño, pero vale la pena que usted tenga mucho foco, porque este país no se va a dejar arrastrar por aquellos que intentando diálogos extorsivos y movilizaciones masivas criminales pretenden nuevamente acorralar a la sociedad colombiana. Pero señor Laforí, usted aquí está hablando de que Chávez armó a los milicianos y usted se le olvida un poco la historia en Colombia. La historia en Colombia es que tenemos un pasado de paramilitarismo que se generó por civiles armados en contra de la ley. Y lo que vimos es este fin de semana en Cali fue muy preocupante, señores de camionetas blancas sacando unas pistolas y disparando en contra de la Minga, diciendo, ahí hay un tipo con la bandera del CRIC, vamos a darle, echando tiros al aire. Y a mí me impresiona que ustedes, por parte del partido de gobierno, no sean capaces de rechazar esta clase de actitudes. Es que no le quita, rechazar esto no le quita lo mal que ha hecho la Minga y lo reprochable que está haciendo la Minga, digamos, en Cali al sitiar Cali, pero ustedes no pueden coger un discurso donde ustedes avalen esta clase de violencia y esta clase de comportamiento por parte de civiles que quieren tomarse la justicia por mano propia y a ustedes les parezca esto bien y ustedes digan, no, esto está bien porque esto simplemente es defenderse. O sea, lo que le está diciendo mi compañero Gonzalo es, ¿usted está de acuerdo con que los civiles salgan armados así a dispararle a los indígenas? ¿Usted me escuchó decir eso? Usted está poniendo en boca mía una cosa que no es cierta. Yo he dicho otra cosa totalmente diferente. Yo he dicho que yo creo en la capacidad que tiene el Estado para reprimir al violento, independiente de qué lado está. Y cuando usted mira la historia de Colombia, precisamente lo que no nos podemos hoy en día, digámoslo, someter otra vez a repetir parte de la historia de Colombia que no merecen la pena. Yo he rechazado por igual las acciones armadas, vengan de donde vengan. Y lo he dicho por aquí. Pero entonces, ¿por qué, por ejemplo, señor Laforí, hablando de eso, hoy las autoridades justamente confirmaron la triste cifra de que 35 fallecidos civiles perecieron este fin de semana, posiblemente algunos por parte de las Fuerzas Armadas, 716 lesionados, y no hay ni una sola palabra por parte del Centro Democrático que condene esta clase de abusos por parte de la autoridad? Si vinieran de Venezuela, retomando la pregunta de Gonzalo, si esto hubiera pasado en Venezuela, donde el madurismo y el chavismo estuviera disparando a manifestantes, ustedes todos hubieran corrido a reprochar esto. ¿Ustedes por qué no son capaces de reprochar los abusos de la autoridad? Porque solamente miran hacia un solo lado. Pero usted está haciendo afirmaciones que no son ciertas. Perdón un segundito, Álvaro Hernán. Ninguno de los tres hemos dicho eso. A usted le encanta construir una narrativa y tratar de empujarnos a nosotros a una supuesta ultraderecha que no existe. Ninguno de los tres ha dicho absolutamente nada de lo que usted está afirmando. En consecuencia, nosotros también merecemos en esto un mínimo, si se quiere, de respeto democrático por aquellas cosas que nosotros expresamos con absoluta claridad. Si hay algo que nosotros hemos manifestado, representante, es la preocupación que nos asiste, porque en la medida que tengamos un descontrol, que el orden público de alguna manera muestre que aquí no hay cómo ejercer la autoridad, mejor dicho, que la autoridad no se ejerza y que reine la anarquía y la violencia por todas partes, y la persona que está sintiendo allá que no puede pasar su mamá en una ambulancia o su hijo y pueda empezar a generar violencia, pues nos preocupa mucho. Y por supuesto, si nos preocupa eso, ¿cómo será la justicia por propia mano? Nosotros aquí tenemos una historia y sabemos qué ha pasado a lo largo de los años en Colombia. Una historia desafortunadamente violenta. No queremos esa historia. Aquí estamos haciendo un llamado, primero, para que nos sintonicemos con una nueva realidad.
pero inmediatamente el gobierno, también le hemos dicho, tiene que ejercer la autoridad para defender a esos sí millones y millones de colombianos que hoy están asombrados, están temerosos porque no entienden qué es lo que está pasando. Sí. Porque si bien aceptan que hay unas manifestaciones, unas expresiones pacíficas, justificadas, lo que no entienden es cómo con un país con toda la legalidad no aplica la fuerza también para imponer el orden. Aquí nosotros necesitamos es la legítima autoridad. El gobierno tiene la posibilidad no de ejercer violencia, sino la fuerza. Es un concepto totalmente distinto. Violencia, la que están ejerciendo los indígenas. Violencia, los que están haciendo los bloqueos y las quemas y los que han matado. Es que de esas 32 muertes de civiles que lamentamos profundamente, tenemos también que investigar de dónde vienen. Sí. Lo que dije aquí fue, en Venezuela y en otras partes, han tratado entre ellos mismos de generar esta indignación. Y si no tienen la muerte de un colombiano por parte de un policía, por parte de un militar, que hoy lo que estamos viendo es que tienen que dejarse más o menos asesinar para que estén tranquilos, como mataron al capitán de la policía, que tanto nos ha dolido a todos los colombianos, ver además las fotos de su hijita y su esposa, que las dejó huérfanas y viudas. Aquí necesitamos es salir inmediatamente de esa violencia. Sí, pero mire, doctor Prada, cuando uno los escucha a ustedes y estos 14 días de paro en los que uno se mete a las redes sociales y empieza a ver de un lado y de otro las quejas, el tema de la violencia, todo esto, uno entiende que hay una izquierda completamente dividida, un paro completamente dividido, porque hoy quedó claro que por un lado va el comité y por otro lado va la Minga del Cauca. Y yo sí quiero preguntarle al doctor Nieto si la derecha está unida o no está unida para salir de esta crisis. Y se lo pregunto porque uno pensaría que así como está dividido el paro, puede estar dividido también una derecha que tendría que estar apoyando y rodeando al presidente Duque. ¿Están ustedes apoyando y rodeando al presidente Duque para salir de esta crisis en las decisiones que él tome de acá en adelante para poder llevar este país adelante, sí o no? Depende, porque afortunadamente estamos en un país democrático donde no hay necesidad ni se exige unanimismo. Hacemos parte de un partido que reconoce las distintas posiciones y aunque vamos a apoyar al presidente Duque en lo que consideremos que es correcto, también tenemos la posibilidad de criticarlo en aquello que consideramos que se ha equivocado. Eso pasó, por ejemplo, con la propuesta de reforma tributaria. En relación con la propuesta de reforma tributaria, una era la posición del gobierno, otra distinta a la del presidente Uribe, que consideraba que había que hacer una reforma, pero muy distinta a la que proponía el gobierno, y otra completamente diferente, la mía, que consideraba que era inoportuna e inconveniente cualquier reforma tributaria en este momento. Y yo creo que eso es parte del ejercicio democrático, y eso no es incorrecto ni malo, ni me parece que sea deseable que haya unanimidad. Vamos a respaldar la institucionalidad, sin duda. Si se pretende tumbar al presidente Duque, lo vamos a defender fuera de discusión. Claro, pero me refiero a los términos, doctor Nieto, pero me refiero a los términos del diálogo que tiene que salir hoy mismo entre la derecha, entre un gobierno de derecha y una gente que está en paro nacional y que dice que no va a desbloquear y que dice que va a seguir reuniéndose y va a seguir marchando y que va a poner fechas, porque ahorita empieza el 12, pueda que el 12 de junio vuelvan y se reúnan, pueda que el 12 de julio hagan lo mismo y de acá nos van a tener hasta diciembre o de pronto hasta las próximas elecciones. Entonces, esa es la pregunta. Con las decisiones que tome el presidente Duque para salir de esta crisis, ¿ustedes lo van a apoyar? Porque una cosa es que estén de acuerdo o no con unos proyectos X o Y, por ejemplo, con el de la reforma a la salud, si apoyan o no a Cambio Radical, eso es distinto. Pero con las decisiones que tome el presidente Duque para poder salir de este paro, ¿ustedes lo van a rodear, sí o no? Depende de las decisiones que tome. La respuesta sigue siendo igual. Entonces lo voy a poner en los siguientes términos. Paro nacional no hay. Aquí hay unos sectores de izquierda y basta mirar quienes conforman el Comité Nacional de Paro, que son los que están parando. La inmensa mayoría de los colombianos no está parando. Usted no está parando, yo no estoy parando. El grueso de los colombianos está tratando de trabajar y de ejercer su oficio de manera pacífica y tratando de resolver
una crisis terrible que nos deja la pandemia y que solamente se ve agravada con este paro y los bloqueos. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, repito, el diálogo sí. ¿Con quiénes? Con quienes no acudan a las vías de hecho, con quienes respeten el Estado democrático, con quienes respeten el Estado de Derecho. Con los violentos y con quienes acuden a las vías de hecho, con esos no se puede dialogar. Si el gobierno decide dialogar con los violentos y las vías de hecho, yo, que no puedo hablar a nombre del Centro Democrático, no lo voy a apoyar, porque creo que eso es profundamente... Dialogar con los violentos y con quienes acuden a las vías de hecho solamente trae dos consecuencias. La primera, que legitima esa forma de actuar en el marco de una democracia, lo que trae como único efecto erosionar la democracia. La segunda, que le da voz a los violentos por encima de quienes todos los demás, incluyéndola a usted, hemos decidido que tenemos que expresarnos en el marco de un ejercicio pacífico de nuestros derechos y libertades y sin vulnerar los derechos de los demás. Yo creo que ambos mensajes de diálogo con los violentos y con quienes están por fuera del Estado de Derecho o acudiendo a las vías de hecho son profundamente equivocados. Ojalá el país madure y demos un paso adelante. Los jóvenes quieren hablar, pero bienvenidos. Mire, bienvenido al diálogo, pero el bienvenido al diálogo si no acuden a las vías de hecho y a los bloqueos. A propósito de lo que usted está planteando, a mí sí me gustaría escuchar la opinión del doctor Laforí sobre el liderazgo que ha venido ejerciendo en esta coyuntura, en esta circunstancia especial y extraordinaria, el presidente Duque. ¿Por qué lo pregunto, doctor Laforí? Porque se le ha cuestionado duramente, no solamente por la oposición, sino por sectores afectos al gobierno, el liderazgo por parte del presidente, que ha sido en algunas circunstancias desbordado por los hechos. Usted, que hace un balance de la situación que se está presentando en el país con este paro, ¿cómo ha visto el liderazgo del presidente dentro del partido, dentro del Centro Democrático, dentro del partido de gobierno, dentro de las fuerzas afectas al gobierno? ¿Usted cree que ese liderazgo ha fallado? De pronto ahí hay que ser autocríticos y decir, aquí nos faltó más liderazgo para cohesionar a todo lo que es los movimientos y partidos afectos al gobierno. ¿Qué pregunta, mi querido Oscar? A ver, yo lo que veo aquí un poco en la misma dirección de Rafael Nieto es lo siguiente. Nosotros, el presidente Duque desde el primer momento quiso hacer un gobierno de convergencia nacional, de entendimiento. Incluso ha hecho frases que a mí me parecen que no merecieron en su momento la pena, sobre yo soy de centro, y muchas veces hacía referencias que me parecen inválidas con respecto a la extrema derecha, tratando de ubicar a sectores del Centro Democrático en la extrema derecha. Me parece inconveniente, porque finalmente este es un partido que se formó haciendo una oposición radical, con unas banderas muy claras, a un gobierno que no solamente entregó instituciones caras para la democracia colombiana, como fue el gobierno de Santos al firmar el acuerdo, un acuerdo que al mismo tiempo irrespetó la voluntad popular del plebiscito. Sí. Sí, por otro lado, creo que terminó habilitando buena parte de lo que está sucediendo hoy, fracturando el país y al mismo tiempo llenando el país de coca. ¿Qué es lo que estamos encontrando hoy? Claro, la misma fractura de la sociedad. Y por eso yo sí resalto un poco las palabras de Nieto y también la de Hernán, y creo que hemos estado en la misma dirección. Fuerza sí, la fuerza es legítima, la violencia es ilegítima. El Estado tiene que ejercer la fuerza legítima que la Constitución le da a su fuerza pública. Sí. Y por ejemplo, yo no comparto, Oscar, un tema que es la narrativa, y con esto voy a terminar, la narrativa en que nos están llevando. La proporcionalidad en el uso de la fuerza. No. Yo creo que la fuerza pública tiene que actuar, ¿no?, con clara ventaja frente al delincuente. Claro. Porque de lo contrario no puede someter al delincuente. Y otra cosa más, que también me parece que es terrible, que nos están llevando a un diálogo, a un diálogo extorsivo con quienes realmente no representan nada. ¿Para qué? Para someter el país, como bien lo dijo
la periodista anterior, que tiene un nombre que no es el de ella porque está como David Ferro, ¿no? Porque entonces el 19 de junio y después, si nos van a llevar así hasta las elecciones del próximo año, grave para el país. Terriblemente Doctor grave Laforí, para el país. sí, escúcheme, porque para ir cerrando, yo quiero preguntarle a usted, al doctor Nieto, porque ayer estuvo el presidente Duque en Cali ofreciendo un pacto por la juventud, un diálogo con los jóvenes y además educación gratis, educación superior gratis para los estratos 1, 2 y 3. Esto después de 15 días de que los jóvenes estuvieran bloqueando vías, estuvieran bloqueando ciudades como Cali. ¿Usted no le parece un poco tardío todo esto? ¿No le parece que el presidente sigue muy desconectado con la realidad y sobre todo con la realidad de los jóvenes? Pero fíjese lo contradictorio que hay en ese planteamiento. Es que la propuesta de la educación gratuita para estratos 1, 2, universitaria gratuita para estratos 1, 2 y 3, estaba en la propuesta de reforma tributaria de Duque. Yo no sé por qué se lo olvidó a la gente. Esa propuesta de Duque tenía 3 grandes líneas sociales. La ampliación y la permanencia del programa de ingreso solidario, que hoy cubre casi 3.4 millones de familias y se pretendía a que fueran más de 5. La segunda línea era la de mantener el PAEF, el sistema de subsidio a la nómina, que beneficia a los micro y los pequeños empresarios para que no tengan que hacer más despidos. Pero la tercera era esta, de la educación gratuita universitaria para estratos 1, 2 y 3. Esto no es resultado del paro ni el bloqueo, ya estaba planteado. ¿No lo sabían los estudiantes? ¿No lo sabían los maestros? ¿No lo sabían ustedes los periodistas? ¿No se leyeron la reforma tributaria? La critican, pero hoy aplauden que haya hecho esa propuesta para los jóvenes. Y los jóvenes, ahora sí les parece que esa propuesta tiene sentido y tiene lógica. Ahora, déjenme decir 2 cosas que son muy importantes. Yo creo que el problema de fondo del sistema educativo colombiano no está en el acceso a las universidades, sino en la cobertura de preescolar y de la educación primaria y secundaria para todos los colombianos, donde ahí sí hay vacíos de fondo. Y segundo, seguir transfiriendo recursos a un sistema educativo que no hace ningún esfuerzo por la calidad es, por lo menos, una pregunta que hay que hacerse en términos de eficiencia del gasto público. Aquí hay que hacer esas preguntas. Ahora, yo vuelvo y repito, ¿y los jóvenes sabían lo que estaba en esa propuesta por la cual salieron a marchar el 28 de abril? Pero entonces ahora ahora van a aplaudir esta propuesta porque creen que es resultado del paro. El gobierno solamente está siendo consecuente con lo que había planteado antes, Camila. Claro, pero entonces yo quiero, por ejemplo, para cerrar, porque ya se nos va acabando el tiempo, agradeciéndolos a los 3, pues haber estado aquí con nosotros y tratar de entender la mirada desde el sector político al que ustedes representan de cómo se puede salir de esta situación en la que estamos. Doctor Prada, usted que pues era congresista del Centro Democrático hasta hace poco porque renunció a su curul en la Cámara de Representantes, ¿ustedes se arrepienten de haber elegido al presidente Iván Duque y que fuera él el que llegara y lo representara en la Casa de Nariño? Y se lo pregunto porque, pues también lo que decía Óscar, acá se ha visto una falta de liderazgo y un ataque directo también de su propio partido al presidente Duque. Y uno dice, bueno, pero es que los que eligieron a Duque al final y los que lo promovieron, pues fueron ustedes mismos. Entonces, ¿se arrepienten de haber elegido al presidente Duque para que fuera él el que llegara a la Casa de Nariño? Camila, en este momento lo que el país requiere no es una respuesta si estamos arrepentidos o no, sino cuál es la solución. En este momento necesitamos una solución para que el país encuentre un norte. ¿Cuál es la solución? Primero, sintonizarse con una nueva realidad. Hoy los colombianos, especialmente los jóvenes, están pensando algo distinto de lo que pensaban en el 2018. ¿Por qué? Básicamente porque la pandemia nos llenó de angustia y le quitó la esperanza a muchos colombianos y no ven el panorama claro. Segundo, hay que dialogar con ellos, con respeto a entenderlos, con empatía avanzar. Pero como no nos queda tanto tiempo, doctor Prada, no me dijo que no. Inmediatamente ejercer la autoridad y devolverle la tranquilidad a los colombianos. Porque los colombianos se están empobreciendo en todas partes. Necesitamos quitar inmediatamente el bloqueo con un mensaje al país de mano tendida, de solidaridad con los jóvenes
pero con el ejercicio de la autoridad bastante claro. Me quedo con que no me dijo que no, y yo creo que uno aquí también tiene que aprender a leer entre líneas. Son el doctor Rafael Nieto, quien es abogado, columnista y analista político, José Félix Laforí, presidente de Fedegan, y el excongresista Álvaro Hernán Prada, quienes nos acompañaron también para tener hoy esa visión desde los sectores políticos de derecha frente a la situación del país, así como ayer teníamos a los sectores políticos de izquierda. Los 3.000 gracias por habernos acompañado hoy aquí en Mañanas Blue. Fue un placer haber hablado con ustedes y un placer haberlos tenido en esta mesa de trabajo. Así llegamos nosotros al final de esta emisión. Quédense ustedes después de la pausa con nuestros compañeros de Meridiano Blue.